¿Qué tal? Os habla Jesús Conde, segundo videotutorial del curso de creación dinámica web con Visual Web Developer y ASP.NET. En este videotutorial vamos a ver cómo crear un sitio web, porque el primer paso para usar Visual Web Developer es crear un nuevo sitio web. Pero hay que indicar, para empezar, que al hablar de sitio web en este momento no nos referimos a crear materiales para poner directamente ya online. Ese es el objetivo final. Pero ahora, cuando hablamos de crear un nuevo sitio web en Visual Web Developer, lo que hablamos es de crear la estructura, el esqueleto que luego iremos llenando con contenidos, con funcionalidad, hasta conseguir el proyecto final. Por tanto, en un principio, crear un sitio web en Visual Web Developer es crear una estructura con una serie de archivos y directorios sobre los que posteriormente iremos trabajando. Si estás habituado a trabajar con programas como pueden ser con Dreamweaver, por ejemplo, pues es algo muy similar a lo que también se denomina en Dreamweaver crear un sitio web. Si no estás habituado, pues tranquilo, lo vamos a ver ahora en Visual Web Developer y es algo muy sencillo. Una vez que tengamos creada esa estructura para nuestro sitio web, es entonces cuando sí ya podemos empezar a diseñar y llenar el sitio. Para hacerlo significa ir creando directorios y creando páginas, poner cosas en esas páginas y ver cómo las páginas se ven en los distintos navegadores, por ejemplo. Este tipo de cosas son las habilidades básicas que cualquiera que trabaje en las creaciones web tendrá que usar todos los días y es desde luego lo más básico del trabajo con Visual Web Developer. Es justo lo que vamos a tratar en este videotutorial. Empezamos entonces viendo cómo crear un sitio web. Para empezar, decir que desde el punto de vista de Visual Web Developer, un sitio web es básicamente un directorio que contiene a su vez más directorios y dentro de ellos distintos archivos. El conjunto de todo esto, es lo que estructura un único sitio web completo. A diferencia de un sitio web que esté ya online, lo que podemos denominar un sitio web vivo, este sitio web vacío que vamos ahora a crear estará solo en nuestro sistema de archivos o, en términos menos técnicos, lo vamos a tener en nuestro disco duro, en el disco duro de nuestro ordenador y donde nadie puede acceder a él. Antes de seguir, hacer una aclaración. Al usar Visual Web Developer, en algún momento muy probablemente tengamos que escribir algún tipo de código de programación. En lenguajes de programación que Visual Web Developer permite utilizar distintos lenguajes de programación, especialmente Visual Basic, C y J, en este caso el nombre que recibe es C Sharp o C Sharp en inglés. En este curso, cuando sea necesario, usaremos C Sharp. Si estás familiarizado con alguno de los otros lenguajes, también podrás usarlo, desde luego, en vez de usar C Sharp. Pero como estos lenguajes tienen bastantes similitudes, no debes de tener problemas para usar cualquiera de ellos si conoces alguno. De todos modos, señalar que este curso no es un curso de programación y no vamos ni mucho menos a profundizar en estos temas, lo que no quiere decir que no lo hagamos en el futuro. Hacía referencia a esto porque ahora, cuando creemos nuestro primer sitio web, una de las cosas que tenemos que determinar ya de principio es el lenguaje de programación por defecto que vamos a utilizar. Como ya decía, nosotros vamos a hacerlo con C Sharp. Vemos ahora cómo se puede elegir también otros lenguajes. Vamos entonces a crearlo. Para empezar, decir que el uso de Visual Web Developer sigue en gran medida los estándares de los programas de Windows y también suele ser bastante común que haya más de una forma de hacer las cosas. No nos vamos a parar tampoco mucho en esos temas, pero ahora lo que tenemos que hacer es pulsar sobre File, New Website
y se nos abre ya inmediatamente la pantalla de diálogo para elegir el tipo de website que vamos a crear. Pulsamos sobre ASP.NET Website en localización, en archivos de sistema, y aquí es donde podemos indicar el lenguaje que vamos a utilizar. En este caso, como decíamos, vamos a utilizar C#. Y por último, también el nombre que queremos darle al sitio y la localización. Por defecto, cuando instalamos Visual Web Developer, nos crea ya una carpeta en mis documentos, Visual Studio Websites. Podemos guardarlo aquí, podemos guardarlo en cualquier otro sitio, vamos a dejarlo aquí, pero vamos a cambiarle el nombre. Vamos a llamarle, por ejemplo, mi sitio web. Pues ahora vamos a pulsar OK y lo que va a hacer Visual Web Developer es crear ese sitio, que de momento es un sitio vacío, solo la estructura. Puede llevarle unos segundos, pero lleva a cabo el proceso de creación. Y cuando el sitio esté ya creado, tendremos en la ventana de Solution Explorer para empezar una página vacía llamada Default ASPX, que es la página de inicio de nuestro sitio web, y tendremos también un directorio llamado Update, que es donde se almacenarán las bases de datos en caso de que las utilicemos. Ambos, como vemos, están formando parte del directorio raíz del sitio, que es con el nombre que le hemos dado, y en la ruta donde lo hemos guardado. Y la página principal, Default ASPX, se nos abre también en el escritorio. No le llaman así en Visual Web Developer, pero le llaman de superficie de diseño, pero creo que lleva confusión, por lo que tenemos aquí ahora, ya hablamos de ello, tiene dos modos de vista, en vista diseño, en el que de momento no hay nada, porque aún no hemos puesto nada, y en vista fuente. Por eso puede llevar a confusión cuando hablamos de diseño, cuando hablamos de fuente, y llamarle esto también superficie de diseño. Creo que el término escritorio le queda bastante mejor, y bueno, al final ya sabemos que nos referimos a la zona donde vamos a llevar a cabo la creación de nuestro sitio web. Escritorio que, como decimos, tiene esas dos vistas, la vista diseño, en la que de momento, al ser una página en la que no hemos llevado a cabo ninguna acción, aparece totalmente en blanco. Recuerda que ya comentábamos que la superficie de diseño, cuando está en modo diseño, en gran medida lo que vemos aquí es lo que verá el usuario cuando utilice nuestra página. Y en la vista fuente, que aquí lo que tenemos es el código, que puede ser HTML, ASP, que configura nuestra página. Como ya sabes, se trata de código que no será visible para el usuario del sitio. Para moverse de un modo a otro tenemos aquí los dos botones, Design y Source, de diseño y fuente, y en fin, yo creo que no hay que insistir más. En el modo fuente vemos el código, en el diseño es donde podemos trabajar directamente, en el modo que se conoce también como WYSIWYG, o lo que estamos haciendo es lo que se va a ver. Por lo tanto, cuando creamos el sitio, Visual Web Developer ya automáticamente nos crea la primera página, Default ASPX. Aunque, con toda seguridad, en la mayor parte de las ocasiones, nuestros sitios van a tener más de una página. Se puede trabajar a la vez con más de una página. Como puedes observar aquí, sigue viéndose la página de inicio, que podemos cerrar en cualquier momento. Y en pestañas podríamos tener más de una página abierta y movernos de una página a otra simplemente pulsando sobre su pestaña. Lo acabamos de hacer ahora con la página de inicio. Son de nuevo cosas muy básicas. Para cerrar cualquier página, pues pulsando sobre el botón Close o File Close también podríamos cerrarlo. Si llevamos a cabo cualquier tipo de cambio en la página e intentamos cerrarla, inmediatamente nos sale la ventana indicándonos que se ha cambiado si queremos guardar los cambios. Vamos a cerrar las páginas,
Pero observa cómo las páginas que estén en el proyecto seguirán apareciendo aquí en el Solution Explorer y para abrir cualquiera de ellas que forman el proyecto, pulsando doble clic, observa cómo inmediatamente ya se nos ha abierto. Además de páginas, también con toda seguridad querremos usar directorios para organizar las páginas y cualquier otro tipo de componentes y contenidos para nuestro sitio web. Es algo también muy parecido a lo que se hace en los directorios de Windows para tener organizados los archivos. Va a ser casi seguro que uno de los directorios que se necesiten siempre es un directorio pues para almacenar las imágenes que queramos utilizar en nuestro sitio. Para crear un nuevo directorio, siempre con el sitio en el que queremos crear el directorio abierto, vamos al panel de Solution Explorer y pulsamos sobre el lugar donde tenemos el enlace al sitio con el botón derecho y elegimos aquí Nuevo Folder y vemos cómo nos aparece un nuevo folder al que le podemos dar ahora un nombre. De este modo ya tenemos añadido un nuevo directorio con el nombre imágenes. Una vez creado el directorio, en cualquier momento si queremos cambiarle el nombre, pulsando de nuevo con el botón derecho, rename, y podemos, si queremos llamarle de otro modo, hacerlo sin problemas. Una vez que tenemos creado un directorio, podemos crear dentro de él nuevos ítems, que pueden ser páginas o cualquier otra cosa, y también podemos incluir artículos que ya existan. Para hacerlo, pulsando con el botón derecho, observa cómo podemos añadir nuevo ítem o añadir un ítem existente. De momento, imagínate que queremos añadir dentro de este directorio pues imágenes que ya tenemos creadas y que ahora queremos copiar para nuestro proyecto. Por ejemplo, tengo aquí algunas de las que estuve utilizando antes para la presentación. Vamos a elegir estas tres, pulsamos sobre Add y ya las tenemos aquí añadidas. Eso sí, para poder después utilizarlas tenemos que tenerlas dentro de nuestro proyecto. Ahora ya tengo aquí tres imágenes que posteriormente podré incluir en la página. Desde luego existen otros muchos modos de añadir contenido en el directorio. Podíamos abrir otra ventana y arrastrar y soltar, o podíamos copiar y pegar. En general lo mismo que se hace trabajando en Windows para mover archivos, así que tampoco vamos a insistir mucho. Eso sí que es lo propio, podemos hacerlo con el botón derecho y, como vimos ahora, añadir ítems ya existentes, los buscamos y en este caso fueron imágenes, pero podría ser también páginas web o cualquier otra cosa que queramos añadir. De nuevo, también cosas ya muy básicas que ni siquiera son del programa, sino en general de Windows, como es el uso del más menos para expandir o contraer el directorio, como vimos ahora, como podemos seleccionar varias imágenes a la vez para copiar y no solo una. En fin, esto funciona del mismo modo que lo hace el trabajo con archivos en cualquier aplicación Windows o en el propio sistema operativo. Del mismo modo también podemos, cuando queramos, borrar cualquier directorio, pulsamos sobre él y pulsamos sobre Delete. Recuerda que borras el directorio y todo su contenido, por tanto hacerlo solo cuando tengas claro que quieres borrar o que puedes borrar ese material. Seguimos avanzando y vamos a ver ahora cómo podemos editar páginas. Para empezar voy a cerrar la página que estaba abierta, simplemente para volver a insistir en que para editar cualquier página, desde luego tiene que estar en el escritorio. Voy a llamarle así ya dije antes por qué. Para abrirla tenemos en el Solution Explorer nuestro proyecto, nuestro sitio, y doble clic y ya lo tenemos abierto.
por defecto aparece en modo en vista fuente. Recuerda que en estos dos botones puedes cambiar a la vista fuente o vista diseño. Para empezar a editar nuestra página web, seguro que lo que vamos a tener que hacer en mayor o menor medida siempre es añadir texto en nuestra página. De nuevo, podemos añadir texto tanto en el modo diseño, por lo tanto aquí, como podemos hacerlo también en el modo fuente, tanto como HTML o como ASP.NET crudo. Escribir y editar texto en modo diseño es como escribir o editar texto en cualquier procesador de textos, en cualquier editor de páginas web. Simplemente colocamos el cursor donde queremos escribir y escribimos el texto que queremos que aparezca. Por ejemplo, a la hora de escribir podemos utilizar las distintas técnicas de teclado o de uso de ratón que se hacen como en cualquier otro procesador de textos. Es una prueba más de cómo aquello que se aprende en informática nunca deja de servir, en contra de la idea de esas personas que dicen, bueno, ¿para qué aprender si mañana aparece una cosa nueva? Me imagino que como muchos, yo lo primero que aprendí en informática hace ya unos cuantos años fue usar un procesador de textos. Aprendí por tanto a hacer exactamente lo mismo que ahora hacemos en esta parte para trabajar con Visual Web Developer. La parte de texto es exactamente lo mismo que se hace en un procesador de textos. Para el formateo de texto, pues exactamente lo mismo. Lo que tenemos que hacer primero, si no está abierta, ir a View, Toolbars y pulsar sobre Formatting, formateo, y observa cómo aparece la barra desde la cual ahora simplemente tenemos que seleccionar el texto y indicar las características que queramos, bien un tipo de letra, un tamaño, en fin, un color, negrita, lo que se hace en este tipo de formateo siempre. Podríamos también elegir desde aquí párrafo cabeceras HTML, cabecera 1, con lo que aparece también ya con esa característica. De nuevo observa cómo los botones son exactamente los mismos que suelen aparecer en la mayoría de las aplicaciones Microsoft y en otras que no sean de Microsoft también. Por lo tanto, esto facilita mucho el trabajo, por ejemplo, para llevar a cabo deshacer undo o rehacer redo. Observa cómo podemos hacerlo con más de una operación, ir hacia atrás o ir hacia adelante. Una forma sencilla de, si llevamos a cabo alguna operación que no queríamos llevar, rápidamente poder modificarlo y volver a la situación y el momento que queramos. Pues junto con texto, otra cosa que se suele incluir siempre en las páginas web son imágenes. Vemos ahora cómo podemos añadir una imagen en nuestra página. Para empezar tenemos que asegurarnos que esas imágenes se encuentren dentro de nuestro sitio web. Ya lo hicimos antes, recuerda que lo copiamos. Y una vez copiados, pues ahora el proceso es exactamente el de siempre. Podemos arrastrar y soltar, podemos copiar y pegar, podemos hacerlo de múltiples modos. Es muy importante que compruebe siempre que todo aquello que vayamos a utilizar en la construcción de nuestro sitio se encuentre dentro del sitio web, ya que de lo contrario, posteriormente, cuando lo subamos a un servidor para ser utilizado online, si por ejemplo no tiene las imágenes, no aparecerán y aparecerá en su sitio la molestísima X que aparece en esos casos.
Colocamos una imagen, le aparecen los cuadrados que nos permiten redimensionarla y que aparezca justo en el tamaño en el que queremos que tenga. De todos modos, si estás tratando con cualquier objeto que tengas en el escritorio, lo mejor es que utilices las propiedades. Para entender a qué nos referimos, de nuevo muy sencillo, pero vamos a explicarlo. Primero entender a lo que queremos decir cuando hablamos de objetos. Es un término que se intenta tomar de la realidad y que intenta explicarnos lo que son los distintos elementos que tenemos en nuestra pantalla de diseño. Si ahora mismo miras en la habitación o en la sala en la que te encuentras, seguro que vas a ver muchos objetos distintos, segurísimo que un ordenador, pero también un teclado, un ratón y puede que muchas otras cosas como una estantería, una mesa. Todos y cada uno de esos elementos son objetos con unas propiedades que pueden ser desde una altura, un color, un tamaño. Pues exactamente igual hay que entender cada uno de los elementos que forman nuestras páginas de diseño web. Cada una de ellas hay que considerarlo como un objeto distinto con unas propiedades características que es las que definen qué aspecto tiene. Por tanto, cuando queramos conocer las propiedades de un objeto o incluso modificar las propiedades de un objeto, lo mejor es hacerlo desde el panel Propiedades que aquí vemos. Para ver e incluso cambiar las propiedades de cualquier objeto, simplemente lo seleccionamos, pulsamos sobre él, clic o también con el botón derecho Propiedades. Y de los dos modos se nos seleccionará el panel Propiedades. Recuerda el modo de redimensionar los paneles para poder verlos mejor. Y aquí es donde tenemos esas características que definen el aspecto que tiene nuestro objeto. La altura, el ancho, aquí la ruta de donde se recupera la imagen. Desde luego, cada objeto tiene distintas propiedades y pueden ser también que algunas de ellas tengan valor y otras no lo tengan. Observa cómo cuando seleccionamos cualquier objeto, aquí aparece la etiqueta HTML que hace referencia a ese objeto y sus propiedades. Si cambiamos, observa como aquí donde pone tutorial, que es una etiqueta H1, cabecera 1, aparece, y en este caso propiedades que podría tener no tiene aquí de momento ninguna. Lo mismo con esta otra parte que forma parte de un div, de una etiqueta div, y que por tanto de nuevo tenemos seleccionado. Desde aquí es más sencillo poder determinar, funciona también como un inspector de propiedades que conoceréis de otros programas. Podemos darle un valor definido sin tener que estar aquí arrastrando sin saberlo justo. Si queremos, por ejemplo, que tuviera 140, pues simplemente lo ponemos e inmediatamente cambia el tamaño en pantalla también. Puede que en un momento determinado, para poder trabajar, sea más cómodo convertir uno de los paneles en una ventana independiente. Ya vimos perfectamente cómo hacerlo. Aquí tenemos ahora la ventana flotante de propiedades que ya podemos mover tanto dentro como fuera del escenario y que nos permite una mayor libertad para poder trabajar con distintas partes, distintos paneles dentro de nuestra creación de nuestro proyecto. Recuerda que es muy importante, sobre todo si vas a trabajar mucho con un programa de este tipo, saber perfectamente cómo trabajar con los paneles, conocer estas cosas que a veces se dejan un poco y que suelen facilitar mucho el trabajo. Recuerda que de nuevo, si quieres que vuelva a ser anclave, simplemente lo sitúas ahora ahí, en este caso nos lo pone aquí, aquí lo vemos de nuevo ya anclado en el lado derecho. Como decíamos, el nombre, la forma en la que se refiere a cada uno de los objetos que seleccionamos, aquí observa cómo al aparecer más destacado aparece como strong, lo que aparecen son las etiquetas HTML. HTML, Hypertext Markup Language, el lenguaje con el que nació en gran medida la web como la entendemos hoy y que aun con el paso del tiempo pues sigue siendo algo imprescindible y como ves presente siempre que se intentan llevar a cabo creaciones web.
Este no es un curso de HTML, pero decir dos cosas. Primero, que se puede llevar a cabo la creación de páginas web muy buenas sin saber HTML, es cierto. Pero al mismo tiempo decir también que realmente si se quiere entender y profundizar en la creación de páginas web, se debe saber HTML. Es un tema que ya tratamos muchísimas veces. Esta gente que dice, por ejemplo, ¿para qué voy a aprender ahora HTML? Ya aprendo directamente PHP. Pues para aprender bien a fondo PHP tienes que saber HTML. El que no entienda esto, pues, en fin, demuestra que no entiende mucho cómo funcionan estas cosas. Lo mismo podríamos decir con ASP, lo mismo podemos decir con el uso de cualquier otro lenguaje dinámico del lado del servidor, que no tiene más sentido que usarlo junto con el lenguaje del lado del cliente, que es HTML o XHTML. Aunque también decir que saber HTML, saber PHP, saber ASP es sobre todo entender lo que significan esos lenguajes de programación. Que nadie se crea que saberse un lenguaje de programación es memorizar las etiquetas o cosas por el estilo, que es realmente ridículo y no tiene ningún sentido. ¿Qué es lo importante entonces? Pues es importante que cuando yo estoy mirando el código fuente de una página web, si me encuentro con una etiqueta que pone strong, sí tengo que saber perfectamente qué es lo que hace esa etiqueta. Lo mismo que si estoy usando PHP y encuentro que pone una función que pone include, tengo que saber qué es lo que hace include. Son ejemplos muy sencillos y lo lógico también es que con el uso diario al final sepas también cómo se van escribiendo las funciones, las etiquetas más comunes. Pero ni mucho menos eso es lo fundamental. En el caso de Visual Web Developer, por ejemplo, cuando se crea esta aplicación para desarrollar web dinámicas, se parte de que la gente que lo va a usar ya sabe lo que es, ya conoce el código HTML y ya ha trabajado con él. Por eso, incluso, observa, como ya decíamos, que cuando seleccionamos cualquier objeto, aquí no nos pone que hemos seleccionado una imagen o una fotografía, sino que nos indica la etiqueta HTML que hace referencia a ese objeto en concreto. También, como decíamos, señalar que la lista de las propiedades cambia según seleccionamos un objeto u otro. Vemos cómo van cambiando las propiedades que aparecen. La lista puede ser muy larga y por eso puede ser necesario tener que bien mover el tamaño del panel o bien, si no, también utilizar el scroll que tenemos a la derecha. En la hoja de propiedades del objeto que aquí vemos, como ya decíamos también, es uno de los medios, otro de los medios como podemos ajustar la configuración opcional de cualquiera de los objetos, pero no es ni mucho menos el único medio. Y hay que tender, también es otra de las realidades consolidadas en la red y que todos tenemos que intentar adaptarnos porque nos va a facilitar mucho el trabajo, que siempre que sea para hacer referencia a el aspecto que va a tener nuestra página, usar para ello los estilos. Y para esto también Visual Web Developer incluye el constructor de estilos que nos permite de forma muy sencilla determinar la hoja de estilo, el CSS, el Cascading Style Sheet, que le podemos dar a un objeto y desde luego es uno de los temas en los que profundizaremos en próximos videotutoriales. No profundizaremos en CSS. Estamos haciendo en estos momentos justo dentro del curso de XHTML CSS. Ahí es donde tratamos CSS. Me refiero a profundizar en cómo utilizar SS dentro de Visual Web Developer. De momento, para saber cómo acceder a el constructor de estilos, el Style Builder, simplemente botón derecho, Style, y aquí de momento vemos el Style Builder, el constructor de estilos, que como vemos de modo también totalmente gráfico nos permite determinar una hoja de estilo con fuente, fondo, texto, en fin, la posición, todo aquello que se puede hacer con estilos dentro de este constructor de estilo, que ya digo que en su momento, en próximos videotutoriales, analizaremos en detalle. Vamos, por tanto, ya profundizando en la potencialidad de Visual Web Developer, que creo que empieza a estar claro y aún estamos en los inicios.
Cuando trabajes en Visual Web Developer vas a estar moviéndote entre las dos vistas, diseño y fuente, constantemente. Y el diseño fuente, que aquí vemos, es esa especie de código o el trabajo en la sala de máquinas, en las bambalinas, que nos permite crear una página web visual, que es lo que después verán los usuarios. Cuando quieres trabajar bien en diseño o bien en fuente simplemente con el escenario, recuerda que una buena opción es la de autoocultar todo, con lo cual tenemos más espacio aquí, por ejemplo, para poder ver la mayor parte del código, que siempre también podemos usar el scroll para movernos. Si estás familiarizado a trabajar con HTML, reconocerás rápidamente las distintas etiquetas, el formateo y la distribución. En este caso, porque así lo indicamos, recuerda que está utilizando, y si lo hacemos en modo diseño, como decimos ahora, ya automáticamente lo hace el programa, está utilizando XHTML. Lo puedes ver, por ejemplo, aquí, como es XHTML IMG, no necesita etiqueta de cierre, pero para que sea conforme a XHTML, recuerda que todas las etiquetas tienen que tener cierre, o lo mismo pasa con la ruptura, el BR. Observa como aquí también le pone la etiqueta de cierre, o aquí. Vemos como rodeando a la palabra tutorial aparecen las etiquetas H1 de apertura y cierre para indicar que es una cabecera, y lo mismo con el resto. La mayoría del trabajo de creación lo vamos a hacer siempre en modo diseño, eso se sepa o no se sepa HTML. Yo recuerdo hace un tiempo leer de una persona que decía que seguía, como en los orígenes, haciendo las páginas escribiéndolas en código. Se puede, pero aparte de llevar bastante más tiempo, creo que es mucho más tedioso y no necesario. Repito que lo fundamental de entender HTML, veremos después ASP, los lenguajes, poder entender este modo fuente que vemos aquí, es que en cualquier momento podemos ir al modo fuente, buscar algo, modificarlo, ver cómo está estructurada la página y poder entender cuál es la base sobre la cual se ha creado. Por tanto, y ya no lo diré más, repito que es muy importante entender el código, conocer las etiquetas, saber para qué se usan, y eso es lo que nos permitirá de verdad poder crear buenas aplicaciones web. Incluso, como decíamos, aunque casi siempre va a ser mejor trabajar en modo diseño, en muchos casos, para determinados temas, nos puede interesar más trabajar en modo fuente, por ejemplo con HTML, y trabajar directamente en el modo fuente. Si es así, podemos entonces utilizar la tecnología denominada IntelliSense, que incorpora Visual Web Developer. Tampoco no es nada que haya inventado ahora Microsoft. Hay otros programas como Dreamweaver y otros editores de páginas web que también lo hacen, pero que desde luego es muy cómodo, y una prueba más de que para nada importa la memorización de etiquetas, por ejemplo. Los que estéis acostumbrados a trabajar con código HTML ya habréis visto otros editores que lo hacen, pero se refiere justo pues cuando queremos escribir una nueva etiqueta. Según escribo el signo de apertura de etiqueta, observa cómo aparece aquí IntelliSense, que es una lista con las distintas etiquetas que podemos utilizar, bien sean ASP o bien sean HTML. Y una vez que cerramos la etiqueta, automáticamente también IntelliSense ya nos la cierra y deja el cursor justo en el medio, que es donde podemos escribir lo que queramos. Aquí aparecería ahora, si lo viéramos, en cabecera como tutorial, IntelliSense en diseño. Ahí lo tenemos con las características de cabecera H1. Muy cómodo también, sobre todo porque cuando se escribe mucho código, y a veces es cierto que hay que seguir escribiendo código por distintas razones, todos sabemos que escribir mucho lleva a que se cometa algún error. Es imposible no cometer errores, y sobre todo cuando hay que escribir este tipo de código, que recuerda simplemente que aparezca una etiqueta sin cerrar, que no aparezca una barra inclinada necesaria, pues ya nos puede fastidiar un trozo importante de código. Por eso
en este caso IntelliSense, por ejemplo, como decíamos, recuerda que lo tenemos para que nos valide XHTML. Por lo tanto, si yo ahora escribo una de las etiquetas que necesita que se cierre, con barra inclinada que no lleva, yo ahora si cierro aquí BR, observa como ya inmediatamente el propio programa, yo simplemente puse el signo de cierre, pero ya le añade la barra inclinada. Con IMG haría lo mismo si necesitáramos hacerlo, ya nos lo añadiría también aquí la barra inclinada, que es lo que permite que, recuerda que después sea validado conforme en XHTML, que tiene unas normas que de nuevo tampoco no es ahora el momento, no voy a explicar, que están en el curso de XHTML si alguien quiere profundizar. Pero también decir que si no estás familiarizado con HTML y no ves que le puedas quitar mucho rendimiento a esto del IntelliSense, pues tampoco te preocupes. La mayoría de las cosas se pueden hacer exactamente igual en modo diseño, y una vez que se empiece, que se sepa trabajar, pues también el estar en contacto constantemente con las etiquetas, pues ya se va uno adaptando. Pero lo que sí es importante destacar es que para empezar a crear sitios web no es necesario ser un experto, ni siquiera es necesario saber HTML. Otra cosa también importante, muy sencilla, genérica, porque en casi todos los programas es igual, pero vamos a hacer referencia al tema de cómo podemos guardar el trabajo que llevamos hecho. Observa cómo en este momento la página que tenemos activa aparece en la pestaña el nombre y aparece al lado un asterisco. Este asterisco nos indica que la página que estamos viendo ha sido modificada y que esas modificaciones no se han todavía guardado. Por lo tanto, si queremos en cualquier momento guardar una página en la que estamos trabajando, vamos a File y vemos aquí como tenemos Save y el nombre de la página. Si hubiera más de una, aparecerían las distintas páginas. Pulsando aquí guardamos esta página en concreto y observa cómo ahora el asterisco ha desaparecido. Desde luego hay otras formas de guardar, también genéricas en todo este tipo de programas. Pulsando sobre el icono de salvar, salvamos esta página. Pulsando en este otro icono salvaríamos todas las páginas abiertas. Y también podemos hacerlo desde File, Save All. Y si queremos guardar una página en concreto, también las teclas de acceso rápido, Control más S, Control Save, también nos permitirían guardar esa página. Y salvar la página con otro nombre si quisiéramos realizar una segunda copia de la misma página por las razones que fueran. También podemos hacerlo con Save As. Luego también, como ya dijimos y como también es norma, cuando queremos guardar una página que no cuando queremos cerrar una página que no hayamos guardado, que aparece como no guardada, si yo ahora intento cerrarla, me sale el mensaje, la ventana indicándome que si queremos antes salvar los cambios de la página en concreto, y aquí tenemos que elegir si queremos guardarlos o no. Vamos a ver otro tema muy interesante, que es el trabajo con los llamados Code Behind Files o archivos de codificación trasera. Cuando trabajemos en Visual Web Developer veremos como muchos de los archivos ASPX que vayamos creando van a tener un correspondiente archivo de este tipo, que se denominan así Code Behind Files o archivos de codificación trasera. Estas páginas contienen el código de programación que define el comportamiento de la página y aparecen como opuestos al contenido visible, que es el que aparece en Default ASPX en este ejemplo. Este archivo que ha creado automáticamente Visual Web Developer está escrito en cualquier código de programación que hayamos elegido cuando creamos el sitio al principio, que si recuerdas, en este caso, ya lo explicamos en su momento, elegimos el lenguaje de programación C#. En el Solution Explorer, todas las páginas que tengan un archivo de este tipo de codificación trasera va a mostrar un signo más al lado, o si lo abrimos, el signo menos, y debajo aparece el icono con el archivo que contiene esa codificación. El nombre de este Code Behind File es exactamente el mismo que el nombre de la página ASPX y con una extensión, en este caso observa que es una extensión CS que se añade y coincide con el tipo de lenguaje que estemos utilizando. El que estamos utilizando es C#, CS, y aquí por lo tanto es lo que aparece como extensión. Si usáramos otro, como por ejemplo Visual Basic, aparecería aquí VB.
Este archivo, que repito lo ha creado automáticamente Visual Web Developer, puede abrirse haciendo doble clic sobre el icono y observa cómo aquí tenemos ahora abierto en pantalla el default aspx.cs. Tiene solo un modo vista, no tiene modo diseño por razones obvias, no tiene ninguna presentación visible. El significado de este código no es lo importante de momento. Llega con decir que este archivo de código, aquí es donde reside la lógica de la página web, sea cual sea el código que usemos, HTML, los controladores que aparezcan en pantalla cuando alguien lo ve en el navegador. El código trasero que permite que eso funcione es el que tenemos en esta página. Veremos ejemplos de cómo funciona más adelante en el curso y el que tengas que trabajar o no con páginas de código trasero va a depender de lo que quieras en el fondo conseguir con tu página web. De nuevo, no es necesario, pero sí que es muy importante entender estos códigos de programación para convertirse en un auténtico diseñador web. Para cerrar estas páginas, como con el resto, pulsando sobre Close, ya la cerramos. Vamos a ver ahora cómo darle un título a la página. Cada página tiene un título que aparece en la barra del título del navegador web cuando entre cualquier usuario. Este título se muestra también en los enlaces a la página en la mayoría de los motores de búsqueda como Google o similares, por lo tanto es algo importante que a veces no se tiene en cuenta. En HTML el título aparece siempre en la cabecera, en la parte de la cabecera. Dentro de HTML las dos partes fundamentales, recuerda que son la cabecera y el cuerpo, el body, pues el título va dentro de la cabecera y entre las etiquetas de apertura y cierre de title. Aquí lo vemos, en este momento aún sin poner. Pero de nuevo, como decimos en Visual Web Developer, podemos desarrollar las páginas en vista diseño. Vamos por lo tanto a ver cómo podemos ponerle un título desde la vista diseño. Lo podemos hacer de nuevo desde el panel de propiedades. Para empezar, comprueba que aquí en esta lista desplegable aparezca elegido document, con lo cual nos referimos al documento en general. Y aquí dentro de las propiedades del documento observa cómo aparece una, title, elemento sin título, y aquí le podemos dar el título que queramos. Vamos a llamarle, por ejemplo, tutorial curso, y de este modo ya le tenemos dado un nombre. Aquí no cambia nada porque al estar en la cabecera el título no aparece en la página. Si fuéramos al modo fuente, observa como ahora en title ha cambiado y aparece tutorial curso. Dentro de un momento veremos nuestra página en el navegador y veremos como en el navegador, en la parte superior del navegador, aparecerá el título de nuestra página, que es el que indicamos aquí. Vamos justo ahora a tratar ese tema, a ver cómo podemos, valga la redundancia, ver las páginas que estamos creando en un navegador web. Cuando estamos en vista diseño, como ya dijimos en distintas ocasiones, nos da una idea bastante aproximada de lo que vamos a ver en el navegador, cómo se va a ver nuestra creación. Pero no siempre la imagen es totalmente exacta y para poder llevar a cabo un auténtico test de la página debemos verla en un navegador o incluso en distintos navegadores web, que será justo el mismo modo en el que lo vea la gente que visite nuestra página. Para ver una página en el navegador, tanto en el modo diseño como en el modo fuente, en cualquiera de los dos valdría, hay de nuevo distintos modos de hacerlo. El más sencillo, pulsando con el botón derecho y ver en navegador. Si lo hemos guardado, no tiene nada para guardar, se verá. En caso de que tenga algo para guardar, antes de poder verlo tenemos que guardarlo. Vamos a hacer el ejemplo que había quedado aquí. Una E de más, ahora vemos que está sin guardar. Si ahora queremos verlo en el navegador, observa cómo nos indica que para verlo primero tenemos que guardar los cambios que se llevaron a cabo. Si pulsamos sobre sí, se nos abre ya, aquí tenemos ahora ya en la página web, en el navegador. Observa cómo se me ha abierto con el Firefox.
De nuevo, algo que Microsoft en general parece que va aprendiendo, que quien tiene que decidir lo que quiere usar es el usuario y no ellos. Por lo tanto, aunque si utilizas el programa en un principio te lo va a abrir con el Explorer, vamos a ver ahora cómo puedes tú elegir el navegador que quieres utilizar. Ya decíamos que hay distintos modos de abrir la página en el navegador. Podríamos hacerlo también desde File y aquí View in Browser, ver en el navegador. Pero debajo justo, observa cómo aparece Browser, navegar con. Si lo abrimos, aquí tenemos una ventana donde por defecto aparece el navegador interno, que es el que aparece en diseño, y el Explorer. Lo único que tenemos que hacer, yo es lo que he hecho en este caso, es pulsar sobre Add, añadir, buscar si es el Firefox, el sitio donde lo tengas instalado, el X, y una vez yo ya lo tengo puesto, por lo tanto no lo vuelvo a hacer, indicar aquí que quieres configurarlo como el navegador por defecto. Por lo tanto, de este modo ahora cada vez que quiera abrir algo desde Visual Web Developer me lo abre directamente con el Firefox y no con el Internet Explorer. Desde desde este mismo menú, por lo tanto, aparte de incluir otros, si pulsamos navegar con, ahora sí podría, si quisiera verlo también en el Explorer, pues simplemente indicándolo, y ahora indicando aquí que navegue con él, ahora sí nos lo abriría, nos lo abre directamente con el Explorer. De nuevo decir, volvernos a hacer referencia a esto, ya estaba en otro tutorial que dedicamos al trabajo con RSS con Visual Web Developer, que el propio Visual Web Developer incluye un servidor interno. Aquí vemos cómo nos lo carga el localhost y el puerto desde el que lo hace, y que ya utiliza y no necesitamos tener el Internet Information Server instalado para poder trabajar con Visual Web Developer. Podemos, desde Visual Web Developer, abrir directamente en el navegador páginas que no estén abiertas en ese momento. Por ejemplo, si esta la tenemos cerrada, ahora la cerró porque no teníamos nada que guardar. Recuerda que sigue en el Solution Explorer. Si pulsamos aquí con el botón derecho y pulsamos sobre ver en navegador o ver eligiendo qué tipo de navegador, View in Browser, se nos abre directamente ya en el navegador, aunque no esté abierto en el Visual Web Developer. Para abrirlo también, ya sabes perfectamente, sobre el icono, doble clic y ya lo tenemos de nuevo abierto en pantalla. Pues nos acercamos ya al final de este video tutorial y vamos a terminarlo viendo también algo muy sencillo, cómo podemos abrir y cerrar distintos sitios web que estemos creando. Porque, vamos, nunca puede decirse nada, pero muy difícilmente creemos el sitio web vivo, no el sitio web para trabajar en él, que es lo que hicimos ahora, pero el sitio web completo que queremos poner online, muy difícilmente lo vamos a crear en una única sesión. Puede haber algún caso, pero en general no va a ser así. Por lo tanto, tenemos que ver cómo un sitio web que estemos creando, podemos abrirlo, podemos cerrarlo y que se guarde todo lo que hayamos creado y que tengamos ahí de nuevo cuando queramos volver a trabajar al día siguiente o cuando podamos. Para empezar podemos cerrar un sitio sin tener que cerrar por ello el programa, lo cual nos permite pues estar trabajando con varios sitios a la vez y cerrar uno, abrir otro en el momento en el que nos interese. Para cerrar simplemente un sitio web y no hacerlo con el programa, pulsamos sobre File y pulsamos sobre Close Project. La forma en la que Visual Web Developer se refiere a los sitios web es como proyecto. Por lo tanto, si pulsamos sobre Close Project, nos cierra el proyecto, como vemos, que teníamos abierto en ese momento, y ahora sí, al estar cerrado el proyecto, desaparece también del Solution Explorer y el resto de la información. Para abrir un proyecto que hayamos cerrado, de nuevo tenemos distintos sistemas y tenemos la página de inicio abierta. El modo más sencillo es pulsando sobre el propio sitio web y ya se nos abre de nuevo el sitio desde el cual podemos acceder a todos los contenidos que tenemos. Del mismo modo podría hacerse también sobre File y aquí para abrir los proyectos recientes o los archivos recientes. Podríamos hacerlo con cualquiera de los dos. Y el otro sistema sería sobre File, Open Website y buscar entre los distintos directorios
el que queremos abrir. Lo cierto es que, sobre todo cuando el disco duro es muy largo y tenemos en distintos sitios, puede que lo de reciente sea muy cómodo. Los que trabajamos mucho con esto lo sabemos, pero de nuevo hay distintos sistemas para rápidamente abrir un proyecto en el que estemos trabajando. Pues nada más en este segundo vídeo tutorial en el que hemos aprendido todo lo relacionado con la creación y configuración de un sitio web. En el próximo vamos a empezar ya a crear sitios web en el que la potencialidad de Visual Web Developer quede clara, y vamos a hacerlo creando un sitio web que tenga una parte del sitio que sea solo accesible para usuarios que estén registrados. Para ello tendremos que utilizar la potencialidad de ASP y la creación de páginas dinámicas en nuestro proyecto web. Será ya en el siguiente video tutorial. De momento aquí quedamos. Os habló Jesús Conde. Hasta muy